Para todos, muy buenos días. En esta mañana del viernes, les recuerdo viernes penitencial en la iglesia, donde todos nosotros estamos llamados a penitencia, a reconocer nuestros pecados, a hacer expiación de cada uno de ellos y volver a Dios. El Señor siempre nos llama al cambio, a la renovación, y cada uno de nosotros debemos estar atentos a ese llamado que Él nos hace: volver al Señor. Un saludo muy especial a todos en esta mañana, los fieles de la parroquia La Presentación de Nuestra Señora. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga en este día y siempre, y que en este momento que estamos viviendo Él nos cuide y nos proteja de todo mal y de todo peligro. Saludamos al Padre Jason Aristizábal, a doña Gilma Berrío, Marisa, a Mariluz Patiño, a Jennifer, a Miriam Franco, a doña Flor García, Verónica González en Cali. Cordial saludo para Verónica también en esta mañana. Para todos los que están siguiendo virtualmente nuestra parroquia y estas catequesis de la penitencia y la reconciliación. Siempre penitencia a reconciliación, pero sobre todo los viernes celebramos como iglesia esa penitencia, esa reconciliación, y siempre les he hecho la exhortación: hacer expiación por nuestros pecados y por los del mundo entero. Bienvenidos pues a este espacio, a esta catequesis sobre la penitencia y la reconciliación. Y saludamos a Marta Cecilia Guampe también. Para todos, cordial saludo y que Dios los bendiga. Unámonos a la oración en esta mañana allí desde nuestras casas. Oremos en familia.
Oremos pidiéndole al Señor que mueva nuestros corazones a la penitencia, a la reconciliación. Oremos pidiéndole al Señor por el fin de esta pandemia en el mundo entero, por el personal de la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras, por las autoridades civiles y militares, por los gobernantes, nuestros alcaldes, nuestro presidente, nuestros gobernadores. Unámonos en oración como iglesia por todos los que nos cuidan en esta pandemia, porque la idea es cuidarnos todos. Me cuido y nos cuidamos. Que oremos por todos ellos y que le pidamos al Señor por todos y cada uno de nosotros en esta oración. Y saludamos a Julie Hoyos también desde Cali. Que Dios te bendiga, Julie, en esta mañana, y que el Señor allí en Cali, en esta parroquia Cristo Eucaristía en Montebello, les conceda también el don de la salud y mucha fortaleza. Oración. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrancará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Mire lo interesante: penitencia, hacer examen de conciencia. Y la invitación que les hacía en el día de ayer es eso, que al terminar el día, las labores del día, y antes de reposar o de descansar, nosotros hacer un examen de conciencia que hicimos en el día. Y al examinar entonces nuestra conciencia, entregarle al Señor nuestros pecados, entregarle al Señor esas faltas y equivocaciones que hemos cometido durante el día. Eso es lo que debemos hacer diariamente. Que el Señor entonces nos ayude para que siempre hagamos examen de conciencia. Al compartir este espacio sobre la penitencia y la reconciliación, vamos a escuchar esta lectura del libro de Jeremías del día de hoy, de la liturgia, de la celebración de la Eucaristía. Está bellísima esta lectura del libro de Jeremías. Jeremías 3, 14, 17. Por si alguien más tarde o en estos días quiere retomar de nuevo el texto y volver a leer. Jeremías 3, 14, 17. Y escuchamos esta palabra. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apaciente con ciencia y experiencia. Oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén. Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, cuando hablamos de penitencia y reconciliación, esta palabra que acabamos de escuchar del libro de Jeremías precisamente nos lleva a eso, a la penitencia, a la reconciliación. Y el Señor le está hablando al pueblo de Israel.
por medio del profeta Jeremías. La tarea de los profetas no es fácil. La misión del profeta no es fácil. Los profetas tienen que anunciar y denunciar. Y en el caso de Jeremías, en esta palabra que acabamos de escuchar, está denunciando el pecado del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el pecado del pueblo de Israel? La apostasía. Mire que lo dice: vuelvan hijos apóstatas. Hijos apóstatas, la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Abandonar la verdadera fe. Eso es la apostasía, abandonar la verdadera fe, renegar de la fe. La apostasía, en otra palabra, es también dejar a Dios, desentendernos de Dios también. Mire el pecado del pueblo, la apostasía. Y por eso la invitación del profeta al pueblo es: vuelvan hijos apóstatas, oráculo del Señor. Vuelvan a Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la apostasía, yo creo que de una u de otra manera hemos caído en apostasía, o hemos sido apóstatas como el pueblo de Israel, porque nos vamos, nos alejamos, porque caemos en el pecado. Y por eso muchas veces también nosotros hemos cometido el error de renegar de la fe, o muchas personas han abandonado la verdadera fe. ¿Cuántas personas conocemos nosotros en nuestro mismo ambiente familiar que han abandonado la verdadera fe o que reniegan de la fe? Eso es apostasía. Y si de pronto nosotros hemos hecho esto, debemos confesarnos de apostasía. Debemos volver al Señor. Debemos volver, oráculo del Señor, nos dice el texto que acabamos de escuchar. Qué bueno que nosotros entonces volvamos al Señor. Debemos volver al Señor. Y mire el pueblo de Israel cómo era: dura cerviz, un pueblo de dura cerviz, y un pueblo que siempre el Señor le da oportunidad de salvación. Y así como el Señor al pueblo de Israel le da siempre oportunidad de salvación, a cada uno de nosotros el Señor también nos da esa oportunidad de cambiar, de renovarnos, de volver a Él, de convertirnos, de salvarnos. Por eso hoy el Señor, por medio de esta palabra que acabamos de escuchar, no le está hablando ya al pueblo de Israel. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros: vuelve, vuelve. Hoy el Señor nos está pidiendo es a nosotros: vuelve, volver a Él, estar con Él, permanecer con Él, y de manera especial vivir y permanecer en gracia de Dios. Qué bueno que al escuchar la palabra entonces en este día nosotros volvamos al Señor. Y me llama la atención entonces el texto: les daré pastores según mi corazón. Les daré pastores según mi corazón, y todas las naciones se incorporarán a Jerusalén. Qué bueno pedirle al Señor todos los días en la oración pastores según el corazón del Señor. ¿Y cómo era el corazón del Señor? Manso, humilde. Pero ¿cómo es el pastoreo de Jesús? Por eso pastores según el corazón de Cristo, pastores fieles, pastores consagrados a su rebaño, pastores que llevan siempre sus ovejas por los pastos abundantes, pastores que defienden su rebaño y que cuando ve venir al lobo no huye, sino al contrario, defiende su rebaño, cuida sus ovejas para que no les hagan daño. Por eso necesitamos pastores según el corazón de Cristo. Y un pastor es aquel que está siempre en salida también. Jesús vivía en salida. Por eso cuando el Papa Francisco habla de una iglesia en salida, es eso,
Ese es un buen pastor, celoso, un pastor que cuida de su rebaño. Y esa palabra le pide a los obispos cuidar de su rebaño. ¿Y un obispo de cuál rebaño tiene que cuidar? De su presbiterio, de sus sacerdotes. Debe cuidar un obispo, debe estar pendiente de ellos. Ese es el rebaño del obispo, el presbiterio, los sacerdotes. Y un obispo, según el corazón de Cristo, es ese, que cuida su presbiterio, que está pendiente de su presbiterio, que se preocupa por sus presbíteros, que está atento del más mínimo detalle, que nos cuida, que nos apacienta, que se interesa y que se preocupa por nosotros. Ese es un obispo según el corazón de Cristo. Y nosotros los sacerdotes y los párrocos, pastores según el corazón de Cristo, alimentamos nuestras ovejas con la palabra. Estamos también en salida llevando el evangelio, anunciando a tiempo y a destiempo. Cuidamos nuestras ovejas, defendemos nuestro rebaño, y eso es lo que tenemos que hacer como pastores. Por eso vuelvan al Señor, vuelvan al Señor. El Señor hoy entonces se le está haciendo la invitación por medio de Jeremías al pueblo de Israel, volver. Pero el Señor hoy también a ti y a mí nos está diciendo, vuelva. Hoy el Señor le está diciendo a toda la iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los laicos, a todos, vuelvan a mí, oráculo del Señor. En esta penitencia y reconciliación, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de la penitencia, de la reconciliación, cuando hablamos del perdón de los pecados o de la confesión, no es otra cosa sino volver al Señor. Y todos nosotros debemos volver al Señor. Por eso, si tenemos que pedir perdón al Señor, es de eso, que a veces nosotros, como el pueblo de Israel, somos duros de corazón, de dura cerviz. Eso es dureza de corazón. Y a veces nosotros somos duros de corazón, y por eso todos los días debemos pedirle al Señor una sanación del corazón. ¿Por qué no una metamorfosis, un trasplante de corazón? Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, la familia lo necesita, el mundo de hoy lo necesita. Todos necesitamos pasar por una metamorfosis, un cambio, un trasplante de corazón para volver a mi oráculo del Señor. Por eso tenemos que pedir siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, que nos mueva ese cambio radical en nuestra vida, en nuestra familia. Pero tantos pecados que cometió el pueblo de Israel, pero el Señor siempre daba oportunidad de salvación. El Señor a nosotros todos los días nos da también esa oportunidad de cambiar, de convertirnos, de salvarnos. Recordemos que la salvación es universal para todos, pero que el Señor no obliga, y que el Señor no está forzando nuestro corazón para que cambie, para que se renueve. No, por medio de su palabra el Señor nos llama a conversión. Por medio de su palabra el Señor nos dice, como lo acabamos de escuchar, vuelvan a mí, hijos apóstatas, oráculo del Señor, vuelvan a mí. Siempre el Señor nos da esa oportunidad de salvarnos. Acoge la salvación, recibe la salvación. Como en el caso de Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y la salvación llega también para ti y para mí. La salvación llega también para nuestra casa del corazón, porque el Señor la ofrece para todos. Pero nosotros debemos volver. Y cuando dice volver es reconocemos la culpa, reconocemos el pecado, y como les decía ahorita, hacemos examen de conciencia, reconocemos nuestros pecados
y volvemos al Señor. Pero aquí es donde nosotros descubrimos en la penitencia, en la reconciliación, el amor tan grande que Dios nos tiene. Es un amor grande porque siempre, siempre nos invita a volver a Él. Siempre, siempre el Señor nos invita a volver a Él. Siempre, siempre el Señor nos levanta de nuestras caídas. Siempre, siempre el Señor quiere que todos nos salvemos. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Eso es lo que quiere el Señor de todos y de cada uno de nosotros, que nos convirtamos, que volvamos a Él de todo corazón, volver a Él. Y cada uno de nosotros sabemos en estos momentos si estamos alejados. A lo mejor no es la apostasía como en el pueblo de Israel, que es abandonar la verdadera fe o renegar de la fe, pero a lo mejor sí es otro pecado, el que me aleja de Dios, el que me aparta de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y por eso tenemos que volver. Por eso la invitación es volver a Él, retornar al Señor. En esta mañana, Señor, queremos entregarte nuestra vida. En esta mañana, Señor, queremos entregarte el corazón. Pasa, Señor, en esta mañana por la vida de todos y de cada uno de nosotros. Pasa, Señor, por la vida de nuestra familia en estos momentos. Llega a cada familia, a cada realidad concreta. Llega tocando el corazón familiar, sanando ese corazón, y que la familia o los miembros de nuestra familia, y de manera especial aquellos que se han apartado de Dios o que han renegado de la fe, que vuelvan a ti, Señor. Llega el mundo entero, Señor, en esta mañana, y llega el corazón del mundo entero, de tantos apóstatas, de tantos que reniegan de la fe, de tantos que se han apartado de la verdadera fe de Dios, que se han alejado de Dios. Llega a todos, Señor, en este momento. Tú lo puedes todo, Señor. Muévenos a ese cambio. Ayúdanos para volver a ti de todo corazón. Que el Señor entonces nos ayude siempre. Que el Señor nos fortalezca en nuestra vida interior. Y que el Señor nos ayude para que verdaderamente nosotros también tengamos un buen rebaño y ustedes tengan un buen pastor. Mire lo bonito del texto: pastores según mi corazón. Les daré pastores según mi corazón. Como les decía, tenemos que orar por el Papa, tenemos que orar por nuestros obispos, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, porque nosotros somos pastores según el corazón de Cristo. Y esa es la idea, que seamos según el corazón de Cristo. Y si es el corazón de Cristo, siempre estamos atentos a, siempre estamos pendientes de. Y eso es lo que le pedimos al Señor en la iglesia, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos vocaciones o sacerdotes o obispos de montón, no, convencidos del amor de Dios, celosos de su rebaño, cumpliendo bien la misión que Dios nos ha encomendado, fieles a la tarea y a la misión que Dios nos ha encomendado. Así como Jeremías, porque ¿qué hace el profeta? Anuncia y denuncia. Aquí denuncia el pecado de apostasía, pero también el profeta es luz y esperanza para el pueblo. Por eso Jeremías se convierte en luz y esperanza del pueblo cuando le dice: vuelva al Señor, vuelva al Señor. Es eso, el profeta también es profeta de esperanza, es profeta de entrega, de servicio, es profeta que anuncia oráculos de parte de Dios, y es un profeta que denuncia también cuando debe hacerlo.
Por eso nuestra oración debe ser siempre en nuestra iglesia por pastores celosos, por pastores enamorados de sus rebaños, por pastores entregados por la causa del evangelio. Eso es lo que necesita el mundo de hoy. En este tiempo tan difícil que vivimos, eso es lo que necesita el mundo de hoy. Le damos gracias entonces al Señor en esta mañana por su palabra, por este mensaje. Y recordemos en esta penitencia y reconciliación, la invitación es: vuelvan al Señor, oráculo del Señor. Que volvamos a Él y que nosotros también, como el profeta, estemos dispuestos cada día a anunciar la palabra, el evangelio, y a denunciar también las injusticias que a diario se cometen. Muy bien, continuamos orando por todos los enfermos. Continuamos orando por el personal de la salud, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, por todos aquellos que trabajan en clínicas y hospitales, que están arriesgando su vida también en este momento. Nunca se nos olvide que en todas partes hay personas muy buenas. Hay médicos, enfermeros, enfermeras muy buenos, arriesgados, en este tiempo héroes que están entregando su vida también. Están haciendo lo del profeta, cumpliendo la misión. Oramos por todos ellos, por todos los enfermos de nuestra parroquia, por todos los enfermos en casas, clínicas, hospitales, por todos los enfermos de coronavirus en este momento. Oramos por ellos. Le pedimos al Señor y a la Virgen por el fin de la pandemia. Y sigamos en familia, unidos en oración en familia. Oración del enfermo. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Que sigamos orando los unos por los otros y de manera especial por el fin de esta pandemia. Aprovecho para agradecerles la cercanía, la oración, las ofrendas, el mercado para los pobres y también para la casa cural. Dios les pague a todos. De igual manera, este bono de colaboración con la parroquia que hoy rifa 2 millones de pesos. Por la Lotería de Medellín esta noche tendremos la rifa de estos 2 millones de pesos a 10.000 pesos. Todavía en el despacho tenemos como 20 bonos, nos quedan 20 bonitos nomás. Si alguien desea comprarlo, colaborar, si no lo ha hecho, se puede acercar al despacho parroquial, a la casa cural. Que no puedo salir, llama al 614-6363 y se lo podemos llevar hasta su casa también. Nos quedan 20 bonos en estos momentos. Si alguien todavía desea colaborar con nuestra parroquia en este tiempo, se pueden acercar. A todos, los del cine, los de las comunidades del hacer, los de Emaús, los de Lazos de Amor Mariano, los grupos apostólicos, todos, a Chipre, a todos, y a los sectores que han comprado este bono o que nos han colaborado con la venta de los mismos, muchas gracias. Y que el Señor a todos les recompense el 100 por 1. Dios los bendiga en este viernes y desde ya les deseo
un feliz fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y feliz viernes.